En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Bueno, vamos a ello. Manuel Pinto es analista de mercados. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal, Susana? Buenos días. Encantado. Bueno, enseguida te pregunto por el IBEX y por el Eurostock 50, pero antes, Nvidia, niveles a vigilar. ¿Cómo estás viendo la compañía y qué potencial le das? Bueno, comentabais ahora, ¿no?, sobre los resultados. La verdad es que a pesar de que las ventas principalmente han sobrepasado las estimaciones que se tenían previamente, a pesar de que los rangos, últimamente lo que se está haciendo en Nvidia es los resultados, es que hay un rango, ¿no? Unos analistas que son los más positivos opinan sobre un crecimiento superior, otros inferior, pero sobre todo pues en los últimos resultados trimestrales, en los de los últimos años, pues se colocaba siempre en el rango alto, ¿no? Así que por tanto no llegar ni en el último trimestre ni en este trimestre a ese rango alto, pues ligeramente decepciona, a pesar de que haya salido por encima de lo esperado, ¿no? Con 43.000 millones de dólares, se esperaban 42.000 millones de dólares en ventas. Como comentabais, pues sobre todo las dudas hay dos. Una, que es el margen bruto, ¿no?, que es al final un 70% y que derivado de los costes de producción de las últimas chips de Blackwell, pues le ha ocasionado, reducido ese margen. Por otro lado, pues la poca diversificación que tiene de sus ingresos, ¿no? Y es que las grandes Big Techs son los principales clientes de Nvidia, y en el momento en el que pudiésemos ver una caída en el CAPEX de estas grandes compañías porque empiezan a desarrollar sus propios modelos de inteligencia artificial, porque empiezan a consumir o desarrollar sus propios chips, bueno, pues ahí empezaríamos a ver algunas dudas, ¿no? Dudas también en cuanto al guidance del 2025. El consejero delegado de Nvidia ya habló ayer sobre la evolución de DeepSeek, a pesar de que las tarjetas gráficas en China siguen teniendo una buena acogida. Bueno, pues parece que esa menor demanda que pudiera ocasionar por el éxito de DeepSeek y la irrupción de DeepSeek en los próximos meses, pues podría erosionar un poquito las ventas. Así que un poquito de cara y cruz, pero sobre todo nos quedamos con esas dudas que también está reflejando el mercado, que es lo que sobre todo ha beneficiado a la compañía y a la inteligencia artificial, ¿no? Las expectativas tan altas de cara al futuro, y que ahora mismo pues se ven ligeramente reducidas, y que por tanto nos hacen pensar que podríamos hablar horas y horas y horas, Susana, sobre el mercado. Pues en esa diversificación que yo creo que deberían los inversores ahora mismo optar por tanto a nivel geográfico como a nivel sectorial, y que en los próximos minutos hablaremos sobre ello. Oye, IBEX 35 ahora mismo 13.237 puntos, está en rojo también, Eurostock 50 un 1,04%. ¿Tú crees que sería necesaria una corrección, que sería saludable, pero una corrección, no sé, mínimo del 5, del 7%? Bueno, yo creo que nos hemos pasado de frenada, la verdad. Yo creo que en el caso, ¿de frenado sobre o de todo, subida? en particular del IBEX 35. Espera, ¿de frenado o de subida? De subida, o sea, de acelerón, ¿no? Nos hemos pasado de subida, ¿no? Yo creo que realmente los argumentos en los que hemos visto las subidas en el IBEX 35, que al final ha sido pues principalmente lideradas por el sector bancario, ¿no? Hemos visto a compañías como Santander, como Sabadell, como Bankinter, subidas entre el 30%, ¿no? También los bancos en Europa, HSBC, por ejemplo, también con subidas superiores al 40%, y realmente pues nos parece que exageradas, ¿no? Al final es verdad que los bancos se ven beneficiados por un mayor volumen de recompra de acciones. Ayer veíamos, por ejemplo, las noticias que Santander ha subido el dividendo, pero sin embargo nos hacen dudar el entorno de los próximos meses, un entorno en el que creemos que la debilidad económica va a ser una constante en Europa. Los aranceles ya veíamos ayer a Donald Trump, ¿no? Yo creo que mientras que en otros países va amenazando y es un poco un juego de negociación, tiene en su mirada y en una fijación absoluta por Europa, que yo creo que ese arancel del 25%, leí ayer unas estimaciones que puede limitar el crecimiento del Producto Interior Bruto en Europa, puede restar al crecimiento del Producto Interior Bruto un 1,5%, ¿no? Que no es que estemos ahora mismo ni mucho menos para tirar cohetes. Entonces, si sumamos un comportamiento cíclico a la baja, que es el sector bancario derivado de ello, si sumamos además que los recortes de tipos por parte del Banco Central Europeo, que esperamos de manera agresiva en los próximos meses, que el crédito en los últimos resultados que hemos visto, pues apenas ha subido un 0,7% a nivel global en los bancos españoles, y que ha sido sobre todo derivado de BBVA, ¿no?, que ha subido un 6,6%. Pues vemos como hay otras divisiones de fusiones, adquisiciones, salidas a bolsa, ¿no?, que en Estados Unidos están mucho más extendidas que lo que se extienden en Europa, pues nos hacen presagiar que de cara a los próximos meses, pues bueno, pues sobre todo aquellos clientes inversores que tengan mucho de su capital invertido en el sector, sería un buen momento, creemos, desde luego,
para poder diversificar y poder reducir nuestro porcentaje de inversión en sector bancario, ¿no? Luego vemos algunas alternativas, por ejemplo, pues en las aerolíneas creemos que puede haber todavía un recorrido positivo, en las utilities creemos que pues tienen algunos catalizadores que son importantes y que creemos que pueden ser también positivos. Incluso pues esos recortes de tipos nos dejan en el consumo discrecional, Amadeus, Inditex también, oportunidades de inversión. Luego pues constructoras, ACS, por ejemplo, que presenta resultados hoy, ¿no? Pues también positivos, Grifols o Indra, que han presentado resultados hoy muy buenos, o ayer muy buenos, y que también nos hacen ser positivos, pero por tanto, reducir un poquito, ¿no? Diversificar. Yo creo que es ahora mismo la estrategia clave de cara a lo que queda ahí, sobre todo en Estados Unidos. Nosotros pues llevamos siendo muy positivos estos últimos años en Estados Unidos. SP ha sustentado en el crecimiento económico, sustentado en los resultados corporativos, y ahora mismo empiezan a tambalearse las principales patas, ¿no?, que han sustentado el crecimiento, tanto por el boom de la inteligencia artificial a través de la irrupción de DeepSeek y esas altas valoraciones y alta concentración que podría limitar el comportamiento del selectivo americano, como el crecimiento económico, que es, Susana, la principal duda, ¿no? Hemos visto ventas minoristas a la baja, hemos visto confianza del consumidor cayendo a nivel mensual como no se veía desde el 2021, hemos visto unos PMIs que han sido muy malos y por tanto dejan esa debilidad, ese freno económico en la primera potencia mundial. Si a eso le sumamos una inflación alta, limita las posibilidades de la Reserva Federal para recortar los tipos de interés. Si le sumamos posibles políticas de inmigración que también dispare el desempleo junto con el Departamento de Eficiencia Gubernamental, ¿no?, dirigido por Elon Musk, que está también pues limitando mucho el empleo, con muchísimos despidos y limitando el crecimiento económico, pues nos deja ahí esas dudas en un entorno que va a ser un 2025 complicado y por tanto que se nos meta a todos un poco en la cabeza esa palabra de diversificar tanto a nivel geográfico, China por ejemplo, a nivel sectorial. Pues yo creo que va a ser con materias primas, que hoy por ejemplo está bajando el oro, el Bitcoin, que con las últimas caídas nos parece súper interesante. Bueno, pues yo creo que es la palabra que tenemos que mentalizarnos, ¿no? Voy a ir con los oyentes. 915331851. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Quería que el analista me aconsejara. Tengo una gran cantidad de acciones de Grifols. Si mantenerlas, liquidar parte de ellas o hasta dónde puede llegar. Muy bien, gracias. ¿Qué hace con Grifols? Bueno, a ver, en Grifols lo comentaba, ¿no? Y ya ayer cuando presentaron los resultados, el ADR que cotiza en Estados Unidos subió un 10%, lo cual nos da esa indicación súper positiva de los resultados, y han sido principalmente por dos motivos, ¿no? El flujo de caja, y es que el flujo de caja ha crecido en 2024 a 266 millones de euros, ¿no? Lo cual es una medida clave que nosotros achacábamos mucho desde el principio de año del 2024 a raíz del informe de Gotham, ¿no? El alto nivel de endeudamiento y la poca generación de caja que podría para hacer frente a ese endeudamiento, y es que ha subido mucho esa generación de caja y también ha bajado el ratio de endeudamiento, que ha subido de 6,4 veces EBITDA a 4,5 veces EBITDA. Por tanto, pues dos datos positivos, además ingresos por encima de lo esperado, sigue el suministro de plasma, cubre eficazmente la demanda, los costes además han bajado, súper resultados. Así que, por tanto, somos muy positivos en los resultados que ha mostrado Grifols. A nivel técnico, sobre todo en el largo plazo, que aquí ponemos una gráfica semanal, pues sobre todo vemos cómo esta tendencia a la baja de máximos decrecientes, pues todavía no ha conseguido ser rota al alza, ¿no? Y sobre todo, pues en el largo plazo, romper los 10,7 euros por acción, 10,9 o incluso los 11 euros, pues significaría una oportunidad de compra, una oportunidad positiva todavía superior, ¿no? Pero sí que es verdad que los resultados nos han gustado, por tanto en Grifols. Ahora bien, cuando decimos tenemos una gran cantidad de acciones, es ahí donde hablábamos antes, ¿no? La diversificación, que yo creo que es la clave del año y que por tanto, pues a pesar de que nuestra perspectiva ha mejorado mucho sobre Grifols, pues creemos que podríamos diversificar en otras compañías, en otros sectores, en otros países, para no depender y no tener todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Vale, voy con José, buenos días. Hola, buenos días, gracias por llamarme, Susana. A ver, mi pregunta es, tengo Banco Santander desde hace mucho tiempo
a 6.20, a ver cómo lo vería el analista, si salir, aguantar un poquitín con las últimas subidas o qué. Y luego, para entrar en Riot Platform y Marathon Digital, relacionado con Bitcoin, son dos mineras, a ver cuál de ellas ve bien para entrar o ninguna de las dos. Muy vale, bien. Eso era mi pregunta. Gracias, muy amable. Gracias. ¿Qué dices? Pues vamos primero con Banco Santander. Bueno, lo podemos ver en la gráfica, ¿no? Y como bien nos decía el usuario, al final, tendencia al alza significativa. Hemos visto estas últimas velas de estas últimas semanas, sobre todo el arranque de año en el que estamos viendo pues recorridos al alza de casi un 30-40%. Y yo hablaba al principio, no somos tan positivos en los bancos. Yo creo que ahora mismo es un gran momento para que aquellos inversores que tengan carteras, sobre todo ligadas a las entidades bancarias, puedan reducir esa exposición y puedan diversificar en otros sectores, ¿no? Hemos visto subidas que nos llevan a los 6,2 euros, niveles que no se veían desde el año 2016. Como punto positivo, pues ayer vimos también ese crecimiento del dividendo, de recompra de acciones, con resultados que bueno, pues fueron superior a lo esperado, sobre todo con crecimientos importantes en Brasil, también en Europa. Generalmente pues hemos visto que los resultados han sido buenos. Como decía, el entorno de cara a los próximos meses nos hace dudar. A pesar de ello, pues vemos niveles de resistencia fuertes aquí cerca, en esos 6,3 euros, lo cual pues para nosotros sería un buen momento para poder reducir exposición. Y sobre valores que hemos podido ver en cuanto a criptomonedas, ¿no? Que nos preguntaba Marathon, por ejemplo, pues al final lo que estamos viendo un poco en general es caídas importantes en los últimos días, ¿no? En Marathon, pues aquí podemos ver incluso un hombro cabeza a hombro que nos pueda derivar en proyecciones bajistas todavía más importantes, proyecciones que nos puedan, bueno, pues llevar incluso a niveles de aproximadamente caídas importantes, ¿no? Que es gráfica semanal, todo ello a raíz de las últimas caídas que hemos visto en las criptomonedas. Pero yo creo que Coinbase podría ser una mejor opción, ¿no? Yo creo que Coinbase, pues ahora mismo, debido a las últimas caídas que hemos visto y los resultados que hemos mostrado en los últimos meses, pues realmente nos hace presagiar que puede ser uno de los mejores activos o mejores acciones que lo puedan hacer debido a una posible recuperación. Yo creo que el mercado ha castigado a las criptos por varios motivos, ¿no? Por los últimos dudas de seguridad, ¿no? Con esos 1.500 millones de dólares, ¿no? En Ethereum, en la red de Ethereum, de Lazarus, ¿no? De este grupo de hackeo. Hemos visto que también ha faltado a lo mejor en estas primeras semanas un poco de impulso de la administración Trump. Se esperaba que esta nueva administración pues tuviera esa reserva estratégica de Bitcoin, fuese mucho más activo con las criptomonedas, que han sido uno de los principales donantes, ¿no? De su carrera presidencial, y sin embargo pues de momento ha quedado todo pues en un segundo plano por los aranceles. Los activos de riesgo están sufriendo, el Bitcoin desde luego lo es, pero sin embargo pues somos positivos en el medio y largo plazo. Yo creo que hay que tener Bitcoin en cartera, yo creo que va a recuperar y por tanto a Coinbase, por ejemplo, o Marathon incluso, podrían recuperar cercanos niveles, aunque sobre todo nos gusta Coinbase. Vale, voy con nota de audio. Muy buenos días, me gustaría por favor preguntar al analista por 3 valores: Ferrari, Wolters Kluwer y Allianz. Esta última está cerca de las proyecciones que yo pensaba y no sé si dejarlas correr o liquidar. Muchas gracias y un saludo. Gracias. Bueno, he oído Ferrari y Allianz. Se me ha quedado ahí pendiente la segunda. Wolters Kluwer. Vale. En Ferrari lo que estamos viendo, caídas importantes y último gap bajista debido, entiendo, o bien a los aranceles de Donald Trump, porque está siendo la sesión de hoy, o algún hecho puntual en la cotización de la compañía. Al final, pues sí que veíamos una buena figura en cuanto a la ruptura de los niveles de 452 euros, ya que se rompía esa tendencia lateral en la que estaba cotizando la compañía automovilística desde agosto aproximadamente 2024, pero con la ruptura a la baja de nuevo a ese rectángulo que pudiésemos dibujar, pues tenemos muchas más dudas. Yo creo que el sector en general automovilístico va a sufrir mucho. Yo me desharía un poco también de posiciones del sector automovilístico.
Los aranceles yo creo que van a ser sí o sí, o sea que creo que se va aplazando, pero creo que a Europa van a llegar sí o sí, no va a haber poder de negociación. Ayer decía Trump que cree que Europa ha nacido para fastidiar a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que eso cambia un poco todo lo que es el argumento de aplazar aranceles y poder de negociación. Yo creo que va a saco a por Europa, lo hemos visto con las negociaciones de paz en Ucrania, con sus diferentes comparecencias de prensa. Y yo creo que el sector de los automovilísticos pues va a sufrir. Al final, en Estados Unidos se grava a un 2,5% las importaciones automóviles, en Europa se grava al 10%, pues solo con equiparar esos niveles pues van a sufrir mucho, ¿no? Es verdad que Ferrari no tiene pues una cuota de mercado muy elevada en Estados Unidos y que por tanto pues no debería ser de los más perjudicados, pero aún así creemos que va a sufrir. En Allianz, pues tendencia al alza, que estamos viendo también, sobre todo superando, una vez que hemos conseguido superar niveles de 327, que nos da una proyección aproximadamente pues hasta los... porque aquí podemos ver un doble suelo, y este doble suelo nos puede dar una proyección alcista hasta los 342 euros por acción, sector asegurador que está creciendo. Además, en Alemania creemos que el resultado electoral va a ser positivo para el crecimiento del país, que se necesita, ¿no? Creemos que va a recortar impuestos a niveles de Estados Unidos o Reino Unido, ¿no? Impuestos hasta el 25%, con recortes también en la electricidad que proporcionen también un mayor consumo. Bueno, veremos a ver el freno de deuda, no lo tenemos tan claro porque se necesita el 66% y para nosotros va a ser muy difícil, pero sí que esperamos que haya medidas importantes para aumentar el gasto público y endeudamiento y que por tanto pues favorezca el crecimiento, el consumo y por tanto también a las empresas aseguradoras, ¿no? Así que por tanto, bueno, pues en general en Allianz positivos y seríamos un poquito más negativos. Fantástico, que nos vamos. Manuel Pinto, analista de mercados. Hoy hemos tenido menos tiempo, pero es que Nvidia nos pedía paso y se lo hemos dado. Yo creo que merecía la pena. Muchísimas gracias por ayudar. Ha sido intenso, nos ha cundido. Manuel, cuídate mucho. Un abrazo fuerte. Igualmente, gracias. Un placer.